más. Estamos hablando de agroecología, de transgénicos aquí en nuestro país. Y vamos a hablar con Pablo Galeano, que es bioquímico, integrante de la Red Nacional de Semillas Criollas, nativas y criollas, así se llama formalmente, y además de la ONG Redes Amigos de la Tierra. Bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias. Algunos datos sobre la Red Nacional de Semillas. Está conformado por unos 200 emprendimientos. Sí, ahora son un poco más ya. ¿Un poco más? Sí, un poco más de 250 y involucrados hay como unos 400 productores y productoras. 400 productores que son productores orgánicos. No todos, son productores familiares básicamente que por tradición conservan ciertas semillas. Y la idea de la red es un poco vincular a esa gente y darle un sustento como red social un poco más importante, porque muchos de esos recursos fitogenéticos que mantienen los productores se van perdiendo a medida que la gente abandona la producción, sobre todo los productores familiares. Claro. Que son, digamos, el reservorio de biodiversidad de las plantas cultivadas. A nivel mundial son los productores familiares, ¿no? Y cuando hablamos de semillas nativas y criollas, ¿de qué cantidad de semillas, de qué diferentes tipos? Bueno, la red maneja más de 60 especies diferentes y dentro de esas 60 especies son más de 300 y pico de variedades en total. Las más conocidas que la gente consume, todas las hortícolas básicamente, pero también muchas leguminosas, plantas que se usan para forraje también. La icónica es el maíz, porque el maíz es la especie de la mascota vegetal, digo yo, del hombre, porque se adapta muy rápidamente al manejo que el hombre hace. Pero hay hortalizas de todo tipo, todo lo que se te pueda ocurrir. Se ha trabajado mucho con chícharo también. El chícharo es la base del fainá. El fainá se hace con harina garbanzo, pero con chícharo también, que hay un proyecto interesante que se trabaja mucho con la gente de Molina de Santa Rosa, rescatando una leguminosa, un grano que se estaba dejando de plantar y que logramos rescatarlo, y que hoy, por ejemplo, Molina de Santa Rosa vende harina para fainá con chícharo, que es la harina original, digamos. El fainá tiene que tener chícharo, ¿no? ¿Y cuándo se hizo necesario una red nacional de semillas? Bueno, en realidad la inquietud surge por parte de algunos productores y de gente vinculada a redes también, cuando veían esto de la pérdida. Mucha gente que trabajaba en Facultad de Agronomía, la parte de horticultura está implicada en la red de semillas también, que veían cómo se iban perdiendo algunos materiales, semillas hortícolas básicamente, a medida que los productores abandonaban la producción y sus hijos no seguían con eso. Y también porque hay una presión cada vez más a consumir de forma estandarizada los productos, ¿no? Cada vez compro más con los ojos. También por temas de packing, por temas de transporte, se exige, por ejemplo, el tema del tomate, que el tomate sea duro, que tenga cierto tamaño. Entonces, con todas esas prácticas, digamos, más comerciales, se han ido dejando de plantar ciertas variedades que, por ser un poco menos productivas o por no tener ciertas características que se aprecian mucho en el mercado, se van dejando de lado. Pero para cualquier programa de mejoramiento genético, cuando uno quiere largar una mejor variedad, necesita que haya una base de diversidad. Sin esa base de diversidad, difícilmente uno tiene material a partir del cual hacer las cruzas para mejorar aquello. Entonces, bueno, en un momento se vio que había gente que tenía su material, en algún encuentro que se hacía de la red sobre todo de productores orgánicos del Uruguay, la gente llevaba alguna cosa y hacía falta de organizar un poco eso. Entonces la red surge con esa idea de rescatar y revalorizar el uso de esos materiales, nativos y criollos. Nativos son básicamente frutos nativos. Claro. También hay muchas pasturas nativas, muchas gramíneas nativas que son importantes. Y todo lo que tiene que ver con la hortícola es básicamente criollo, o sea, especies, variedades que trajeron los inmigrantes básicamente, italianos, españoles, que empezaron a hacer horticultura en Uruguay, que se ha ido criollando, aclimatándose a nuestras condiciones. ¿Y cuándo entra entonces, digamos, el conflicto con la semilla transgénica o con las semillas modificadas genéticamente? Bueno, la red de semillas en sí empieza a trabajar en el año 2003-2004, que coincide con la aprobación de los primeros maíces transgénicos. El primer evento transgénico que se aprueba en Uruguay fue en el 96, va a cumplir 20 años el año que viene, la soja RR. Tradicionalmente en Uruguay no es un cultivo la soja como si lo es el trigo, por ejemplo, en cuanto a cereales, o el maíz, en que los productores tengan semillas de soja en particular. No era un cultivo tradicional. Claro, el conflicto vino más que nada por el tema del maíz,
porque empezó a pasar que al principio era poco el maíz transgénico que había, hoy de las 120.000 hectáreas de maíz que se plantan en el Uruguay, la gran mayoría es maíz transgénico, y básicamente porque si tú vas a una agropecuaria a comprar semilla de maíz, la semilla que te van a vender es transgénica. Claro. Lo que empezó a pasar es que como el maíz es una planta muy promiscua, o sea, se cruza fácilmente, ¿viste? Que tiene ese penacho que es la flor macho y la espiga que es la flor hembra, entonces el polen en verano se difunde mucho, entonces es común que distintos cultivos se crucen entre sí. Empezamos a tener la preocupación de ver si estos materiales más criollos empezaban a tener presencia de transgenes o no. Hicimos un estudio, encontramos que sí tenían. Que sí tenían. Hicimos dos tipos de estudios, uno en que nos fijamos si vecinos que tenían maíz transgénico y no transgénico, no importaba si el no transgénico era orgánico, criollo o qué, pero simplemente ver si se cruzaban, porque había una reglamentación que hablaba que dejando 250 metros se evitaba el tema de los cruzamientos. Vimos que no, que a más de esta distancia había cruzamiento. Ese fue un tipo de estudio que hicimos, o sea, ir a las chacras, sacar muestras y ver que si en la chacra no transgénica los granitos que salían, alguno era transgénico, había sido por el cruzamiento que hubo en esa estación. Ese es un tipo. Y otro tipo de estudio que hemos hecho es monitorear en las poblaciones de maíces que tienen productores de la red de semillas. Ellos nos mandan muestras y nosotros las analizamos y vemos si expresan o no proteínas transgénicas. Y bueno, hemos encontrado que sí. Bien. Ahora, hasta ahora no ha habido aparentemente un gran acuerdo científico acerca de que los productos modificados genéticamente, los transgénicos, afectan la salud, ¿no? Lo que sí parece haber un consenso, al menos en eso he escuchado varias voces en acuerdo, es que los residuos tóxicos que quedan en esas semillas transgénicas sí son las que pueden causar daño a nuestra salud. ¿Cuál es la posición de ustedes de la red de semillas? Bueno, en realidad, a ver, desde la red de semillas el primer planteo que hacemos es el derecho a un agricultor a elegir plantar no transgénico. O sea, yo tengo que tener derecho a, si quiero producir un maíz no transgénico, poder hacerlo. De hecho, el decreto que regula todo el tema de la bioseguridad en Uruguay habla que la política a llevar adelante por el Estado es la coexistencia regulada, que es un término muy bonito, pero después es difícil de aplicar. ¿Qué quiere decir esto de coexistencia regulada? Bueno, que el Estado, a través de reglamentaciones, va a garantizar la coexistencia de distintos modelos productivos, sea orgánico, transgénico, no transgénico. Claro. Para los productores orgánicos en particular, la presencia de transgenes en sus maíces los inhabilita a producir de forma orgánica, o sea que hay un prejuicio directo. También hay un sector de la población que está interesado en consumir maíz no transgénico, y para eso hay que tener semillas no transgénicas. Y si nosotros no podemos garantizar en las condiciones actuales del Uruguay de que podemos mantener un pool de poblaciones de maíz libres de transgenes, entonces eso también se inmoviliza. O sea, pero me imagino que no es un capricho esta postura. No, es un tema de derechos. Después viene toda la discusión acerca de transgénicos sí, transgénicos no, si son buenos, si son malos. De hecho, en temas de salud, hay estudios para un maíz que en particular se planta en Uruguay, que es maíz transgénico, NK603, que hay estudios que muestran que sí hay problemas en roedores, porque no se hacen en humanos las pruebas, de efectos crónicos a largo plazo. O sea, no hay efectos agudos, no es que vos te vas a comer una polenta transgénica y te vas a brotar, o te va a venir diarrea, o te va a pasar algo espantoso. Pero si una población que se alimente predominantemente de maíz, sistemáticamente comen maíz transgénico, como hicieron con estas ratas, sí hay problemas. No es lo mismo que coman maíz transgénico a que coman el mismo maíz no transgénico. Entonces, es como todo, con el glifosato hasta hace poco se decía que era inocuo, ahora la Organización Mundial de la Salud lo recalificó y dice que es probablemente carcinogénico, entonces estamos todo en un debate con eso. En cuanto a la presencia de residuos de agrotóxicos en los cultivos transgénicos, el tema viene más que nada por el lado de la soja, el maíz también, porque la soja que está aprobada en Uruguay es una soja que es tolerante a un herbicida, o sea, el herbicida es una sustancia, el glifosato, es una sustancia que yo mato todas las malezas, pero en el caso de que la planta sea transgénica y tolere ese herbicida, en este caso el glifosato, yo echo glifosato, mato todo y queda mi cultivo sin ser afectado, lo cual desde el punto de vista práctico está muy bueno, porque permite acelerar ciertos procesos y simplificar el manejo de la soja, del sistema. Soja. El tema es que por eso mismo se usa mucho más herbicida, por ejemplo, para darte un caso, en Uruguay, antes del boom de la soja,
importábamos 1,5 millones de kilos de principio activo de glifosato. Hoy andamos por los 17 millones. 17 millones. Sí. En los últimos 10 años. 10 años más o menos. Sí. Y bueno... ¿Es solo el glifosato o también tengo entendido que...? El glifosato es como la vedette en este momento porque lo que tenemos son cultivos transgénicos tolerantes al glifosato. Ya hay pedidos de autorización, incluso hay autorizada una soja que es tolerante a otro grupo de herbicidas, que son las imidazolinonas, sí. Y hay pedidos para cultivos que sean tolerantes a otro herbicida que es el 2,4-D y a dicamba. El 2,4-D, sí, de hecho, se ha multiplicado por 4 sus importaciones en los últimos 5 años. Es un herbicida que en su producción tiene trazas de dioxinas. Las dioxinas son sustancias muy tóxicas. Se está usando mucho más asociado al trigo que a la soja en este momento, se usa mucho como desecante. Y bueno, y de aprobarse cultivos transgénicos tolerantes a 2,4-D, vas a ver cómo vamos a empezar a hablar cada vez más del 2,4-D y cada vez menos del glifosato. ¿Y hay datos concretos? De hecho, bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos actuó este año en base al pedido de unos habitantes de Canelones, ¿no? Sobre efectos en la salud a propósito del uso de agrotóxicos, sobre todo los efectos deriva, como le llaman, ¿no? Después de una fumigación, lo que queda alrededor de esa plantación. Ustedes, además de ese caso en el que intervino la Institución de Derechos Humanos, donde fue enfático en cuanto a que declaró que entendía que no se estaban garantizando los derechos de la salud de esa población de Canelones. Además de ese caso concreto, ¿ustedes tienen casos concretos entonces de efectos nocivos en la salud del abuso de estos herbicidas? Sí, nosotros de hecho hicimos un documental que se llama Efectos Colaterales, que esto fue hecho hace como 3 años ya, antes de estas denuncias. ¿De este caso? Sí. Donde incluso es difícil para la gente del interior a veces denunciar a su propio vecino, porque tampoco hay por qué endemonizar al vecino, digamos, claro, que usa agrotóxicos. Por supuesto hay gente que es más responsable, gente menos responsable, pero cuando vos participás de una agricultura donde lo que te proponen es sus paquetes, en que se usa mucho agroquímico, te dicen que con eso no pasa nada, y después resulta que sí pasa, bueno, ahí hay que dividir un poco responsabilidades. De hecho, lo que ha pasado en el Uruguay, como te comenté, en los últimos 10 años el área de agricultura se multiplicó por más de 4 en Uruguay. Y la importación de agrotóxicos se multiplicó por más de 6. O sea que estamos usando mucho más y mucho más por unidad de área. Mucho de esto tiene que ver con la soja transgénica, porque como se usa mucho herbicida, lo que más multiplicaron sus importaciones han sido los herbicidas. Como también el modelo de agricultura que se está desarrollando es una agricultura de gran escala, el gran crecimiento de la soja se debe a empresas que plantan más de 1000 hectáreas. Los métodos de aplicación que se usan son métodos masivos de aplicación. Avioneta o mosquito. Claro. El mosquito es ese que tiene los brazos. Sí. Entonces, cada vez se va mejorando la tecnología para evitar que la deriva no sea muy grande. La deriva es que yo quiero aplicar acá, pero el viento hace que se desparrame más el producto. Igual, en Uruguay no hemos hecho un monitoreo de qué pasaba hace 10 años y qué pasa ahora, porque si estamos usando 6,5 veces más productos químicos en el campo que hace 10 años atrás, eso algún impacto tiene que tener sobre el ambiente, pero sobre la salud de la población. ¿Cómo se ha visto esto? Sobre todo a través de denuncias de alguna gente que se anima a denunciar, que se siente afectada y que hace una valoración de eso. Otra gente lo acepta, como diciendo, no, está. E incluso los principales damnificados son los propios productores. No el productor grande que está en una oficina, claro, en la empresa que manejan todo con agrónomos y camionetas y contratando y arrendando todo, pero sí el productor que vive en el campo. Y las escuelas rurales, donde los productores mandan a sus hijos. Parece difícil, Pablo, igual dar como una marcha atrás a una producción que le está dando tantos ingresos en dólares al Uruguay, ¿no? De hecho, la soja... Ahora ya no tanto, ¿no? Bueno, en el mes de julio creo que siguió siendo el principal producto exportado en dólares, medido en dólares, pero para redondear, ¿cuál crees vos, desde esta posición tan contraria, digamos, a un modelo agrícola como el que emprendemos, debería ser un poco la situación ideal? Nosotros lo que estamos planteando es que el país tiene que tener un plan B en agricultura. De hecho, nosotros ahora estamos promoviendo un plan nacional de agroecología, que no es una solución mágica, nada tiene una solución mágica, pero pensamos que hay que hacer, que el Estado sobre todo tiene que desarrollar más alternativas productivas que las que tiene hoy en día, jugarse a las producciones de gran escala, donde Uruguay en el tema escala no compite,
pero sobre todo se basa en la explotación intensiva de los recursos primarios, con una lógica productivista donde lo que prima es la obtención de renta sobre el capital. Eso puede estar muy bien para hacer negocios durante un tiempo, pero en una estrategia de desarrollo sustentable y de desarrollo agrario con gente en el campo gestionando sus recursos, donde los alimentos y el agua van a ser cada vez más valores estratégicos para la humanidad, bueno, hay que ser más inteligentes, pensamos nosotros, y desarrollar otras estrategias. Esto de la agroecología, lo que estamos haciendo es presentando un plan que lo estamos elaborando en realidad entre varias redes. Ya nos hemos reunido con la Comisión de Agricultura de Diputados, del Senado, con el Ministerio de Medio Ambiente, estamos intentando reunirnos con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No como una cosa de decir, dejemos de hacer agronegocio y hagamos todo a agroecología, pero que se le empiece a dar a la agroecología una cierta relevancia. De hecho, Brasil tiene un plan nacional de agroecología, Bolivia lo tiene, Ecuador lo tiene. Muchos países invierten recursos públicos para el desarrollo de este tipo de producción. Uruguay no ha tenido nunca un programa que apoye desde el Estado la agroecología. Y no es un tema de esnovismo o de cosa de hippie, digo, ¿no? Está demostrado que en otros países esto funciona. Todos los sistemas productivos tienen apoyos del Estado y subvenciones del Estado. La soja la tiene, la ganadería la tiene, la lechería la tiene. Y en el tema agroecología todavía no tenemos nada. Entonces, bueno, bien. Una idea es proponer eso, cambiar un poco la idea que se tiene de agroecología como una cosa de gente europea con plata o de hippies que no tienen nada que ver con la tierra, porque es un preconcepto También, que hay. sí, puede ser. También tiene mucha carga ideológica este tema, ¿no? Pero sí, pero todos los temas, digo, todos los temas de desarrollo tienen su componente político, digo. De hecho, el capitalismo es una ideología también. Es verdad. Entonces, detrás de las lógicas de la gestión del territorio hay ideas, paradigmas, y bueno, y eso hay que discutir. Bien, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. de nada. Hacemos una pausa, ya venimos.